invitación de adorar, de alabar al Señor, de darle gracias, hermanos. Dios verdaderamente es bueno y es verdaderamente, Él es digno. Amén. De que le honremos, de que le adoremos y de que confiemos en Él. Amén. Él es digno, el Señor Jesucristo es digno de que coloquemos toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en Él y lo que Él ha hecho y hace cada día por todos y cada uno de nosotros, y no solo por nosotros, su iglesia, por el mundo entero. Dios es un Dios que ama a toda la humanidad. Él no quiere que ningún hombre que hoy en día le rechaza, le da la espalda, se pierda. Por el contrario, Él quiere y desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él en la cruz del Calvario dio su vida por toda la humanidad, sin excepción alguna. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a continuar con el estudio de las bienaventuranzas. En la mañana de hoy hemos venido estudiando expositivamente este pasaje del Sermón de la Montaña o Sermón del Monte, un poderoso pasaje de mucha enseñanza para nosotros, el pueblo de Dios. Dice Mateo capítulo 5, leemos en el versículo 3: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez más, Señor, te damos muchas gracias en el nombre poderoso del Señor Jesucristo por darnos esta bendición, este privilegio de llegar delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor, y trayéndote una ofrenda, Señor, una ofrenda de amor, porque tú eres digno, Señor Jesucristo, de que hoy, Señor, derramemos nuestros corazones y todo nuestro ser delante de ti. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. Ten misericordia, límpianos de toda maldad, Señor. Que no permitas que nosotros mismos entristezcamos, Señor, la obra de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Que es hacernos cada día igual, el reflejo del Señor Jesucristo. Tú nos has llamado, Señor, para imitar a tu Hijo, para andar como tu Hijo andó, para hacer luz como Él es luz, Señor, en este mundo de tantas tinieblas, incertidumbre y tristeza, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio de congregarnos, donde hemos hecho memoria del sacrificio de Cristo en favor nuestro, a través de estos símbolos, Señor, donde te hemos podido cantar con alegría de corazón, y donde ahora, Señor, queremos pedirte que por favor tú nos hables, tú nos instruyas, tú nos enseñes, tú corrijas nuestro andar como creyentes en esta tierra, Señor, para cada día poder ser mejores instrumentos en tus manos. Te lo pedimos, Señor, bendice esta palabra, que lleve fruto, Señor, en nuestros corazones, en nuestro caminar como creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien puedan, mis amados hermanos, tomen asiento. Como les dije anteriormente, en los 2 o 3 temas que vimos anteriormente con respecto al Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte que identificamos en estos 3 capítulos del Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, es una enseñanza donde el Señor Jesucristo y su palabra identifica los valores y principios que ustedes y yo, como ciudadanos del reino de los cielos, nos debe caracterizar. Este es un estilo de vida de nosotros los creyentes, de nosotros el pueblo del Señor. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas, no son un camino o una enseñanza para la salvación, no, nada de eso. Son principios, son valores, donde el Señor identifica el estilo de vida que usted y yo tenemos que estar viviendo. Él nos ha dado todas las herramientas, nos ha rescatado
nos ha perdonado, nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dejado su palabra, nos ha bautizado, nos ha unido a su cuerpo que es la iglesia, nos ha dado todos los medios habidos y por haber para que vivamos esa vida que Él quiere que usted y yo vivamos, para que reflejemos esas virtudes del Señor Jesucristo en este mundo. Hay muchos modelos distorsionados que el mundo hoy en día sigue. Siguen artistas, siguen futbolistas, siguen políticos. Hay muchos modelos que equivocadamente las personas siguen. Pero el modelo que realmente todo el mundo tendría que seguir es ¿a quién? Es al Señor Jesucristo. Él es el verdadero modelo de vida para todos y cada uno de nosotros. Tenemos nosotros, hermanos, que dejar que el Señor continúe haciendo su obra en nosotros. Él quiere que a través de nosotros el amor de Cristo sea práctico y sea una realidad en el mundo. Él quiere que a través de nosotros la gente vea la santidad de Dios. Hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres verdaderamente muertos al pecado, apartados del mal. Hombres y mujeres que vivimos en esta tierra con una sola finalidad: para glorificar el nombre del Señor en nuestras vidas y para agradarlo en todo lo que hagamos en esta tierra. Ese debería ser nuestro propósito. Muchos de nosotros lo tenemos claro, pero desafortunadamente fallamos ¿en qué? En lo más importante, que es en la práctica. Lo sabemos, lo conocemos, pero en la práctica realmente fallamos mucho nosotros los cristianos. Tendemos a compararnos. Desafortunadamente no tendría que ser así. Mateo capítulo 5, 6 y 7. El Señor nos invita a que si usted y yo nos vemos tentados a compararnos, que nos comparemos ahí. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ese es un espejo que refleja verdaderamente su condición espiritual y mi condición espiritual. ¿Cómo estoy caminando verdaderamente con Dios? Debo como ciudadano del reino de los cielos estar viviendo estos principios, estos valores del reino de los cielos establecidos aquí. En estas bienaventuranzas vemos las condiciones bíblicas para ser feliz o dichoso, es decir, disfrutar de verdadera paz, esperanza, amor y gozo. Ahí empieza el versículo 3 con la primera bienaventuranza y va hasta el versículo 11, son 9 exactamente, y dice: bienaventurados. Esa palabra bienaventurados es makarios, muy fácil en el griego, y significa plenamente dichosos, verdaderamente felices. Traduciendo esa palabra a estos términos podríamos decir: son verdaderamente dichosos, son verdaderamente felices. ¿Quiénes? Quienes cumplen todas esas condiciones que están ahí inmediatamente después de que termina la palabrita bienaventurado. Por supuesto que son valores y estándares totalmente contrarios a la sociedad, a los valores y principios de la sociedad en que usted y yo vivimos. Imagínese que el Señor Jesucristo dice que usted y yo debemos estar felices, dichosos de ser cristianos, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque somos pobres de espíritu, porque somos humildes de corazón, porque somos personas mansas, no mensas, mansas, que es muy diferente. Entonces, mis amados hermanos, ¿y el mundo qué enseña? ¿Quiénes son los verdaderamente dichosos y felices en el mundo? Los que más fama tienen, los que más cosas tienen, los que más popularidad alcanzan. Y principios como el egoísmo, la envidia, todas estas situaciones es lo que caracteriza a ese mundo, pero no así en el reino del Señor. Es diferente. Él dice: ustedes son felices, ustedes son dichosos, en primer lugar porque ustedes son pobres de espíritu. Bueno, Señor, qué alegría, qué gozo poder ser humilde como el Señor Jesucristo. Mi naturaleza es ser soberbio, ser altivo, ser imponente, ser altanero,
Pero una vez le entregué mi vida al Señor Jesucristo, todo eso ha ido desapareciendo en mi vida por la obra de su Santo Espíritu, por la obra de su palabra, porque he rendido mi vida a sus principios, a su voluntad, porque me he propuesto vivir para agradarlo, para obedecerlo, y he podido entender que esto no es un condicionamiento, estos son demandas del Señor. Si usted es verdaderamente un cristiano, y mire que en la lista empieza en primer lugar, toda la lista empieza con esta particularidad: ser pobre de espíritu. ¿Y qué ocurre con los pobres de espíritu? ¿A qué tienen derecho? ¿Cuál es la consecuencia? Dice, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Dichosos, felices, los pobres de espíritu, los humildes de corazón, porque de ellos, dice el Señor Jesucristo, es el reino de los cielos, dice el Señor. Dichosos, felices por vivir la vida cristiana como Dios la ha establecido. Es muy diferente. El gozo nuestro, la felicidad nuestra, no está sujeta a lo externo que ocurra en mi vida o a lo interno que haya en mí. Ese gozo, esa dicha, esa felicidad no está sujeta a ninguna de estas situaciones, circunstancias o personas, nada de eso. El gozo, la dicha, la fuente, la causa de nuestra verdadera alegría es una persona, y es el Señor Jesucristo. Él no cambia, Él no nos abandona, Él no nos miente, Él no nos traiciona. El Señor Jesucristo es siempre fiel. Él dice que te ama, Él te ama de manera incondicional. Él dice, te cuidaré y te guardaré, Él lo va a hacer de manera incondicional. El amor de Cristo es incondicional. Dios no nos ama hasta que usted y yo, no. Lo leímos, Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo que murió por todos y cada uno de nosotros. Ese bienaventurado, esa dicha, no está sujeta, hermanos, y nosotros, el pueblo de Dios, muchas veces nos vemos tristes, acongojados, abatidos. ¿Por qué? Por perder de vista todo esto, hermano. Realmente Jesucristo no es el centro de nuestras vidas, de nuestros afectos, de nuestros deseos. Son las circunstancias y las personas las que gobiernan nuestros corazones. Colocamos el amor en las personas equivocadas. Un esposo, una esposa, un hombre, una mujer, un jefe, en fin, un hijo. Y resulta que, como cualquiera de todos nosotros, esas personitas son pecadoras y algún día nos pueden fallar, nos pueden traicionar, nos pueden abandonar, nos pueden hacer mucho daño. Y por haber colocado todo mi amor y toda mi confianza en la persona equivocada, mi vida espiritual se derrumba, mi caminar con Cristo se debilita y ya empiezo a dar un mal testimonio. El cristiano debe ser la persona más dichosa de esta tierra, pero muchas veces la gente no viene a Cristo porque en lugar de ver ese gozo, esa dicha, esa alegría en el cristiano, lo que ve son hombres y mujeres amargados, antipáticos, antisociales. Estamos ofreciendo un evangelio que no es un evangelio donde verdaderamente se refleja el amor, el poder del Señor Jesucristo. Su vida y mi vida, hermano, da mucho de qué hablar afuera, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en la calle. Necesitamos colocar las cosas en orden en nuestras vidas. Necesitamos hacer del Señor Jesucristo la causa real de nuestra existencia, de nuestro gozo, de nuestra alegría. Escuché de algunos hermanos enfermos. Hay muchos hermanos enfermos. Muchos de pronto están sin trabajo. Otros de pronto están pasando situaciones de luto, perdieron a un ser querido. Pero todo eso es circunstancial, y en medio de todo ese dolor y todas esas problemas, el Señor Jesucristo está ahí con nosotros para fortalecernos,
para levantarnos. Pero no se pierde ese gozo, no se pierde esa paz. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? Persevera. ¿Por qué? Porque en ti, ¿a qué? Ha confiado. Tampoco depende de lo externo, de si tengo o no tengo un empleo, de si tengo o no tengo salud. No, soy bienaventurado, soy dichoso, porque pertenezco a Cristo, porque Cristo es mi Señor, Cristo es mi amigo del camino, Cristo me acompaña de día y de noche. Qué dulce compañía, qué precioso refugio es el Señor Jesucristo. Qué dicha disfrutarlo, qué dicha conocerlo, qué dicha aprender a confiar y a descansar en Él. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, desde esta perspectiva siempre vamos a estar fortalecidos, con ese gozo interno, con esa paz interna que sobrepasa todo entendimiento. No importa las aflicciones, no importa las pruebas, van a llegar, pero si estamos en Cristo, Él nos va a sostener, Él nos va a fortalecer, mis amados hermanos. De modo pues que esa primera bienaventuranza de esas 9 es muy importante, porque tiene que ver con algo que es muy común en todos nosotros los seres humanos, y es el orgullo. Pobres en espíritu es sinónimo de humildad. Lo contrario o el antónimo sería altivo de espíritu. Mire que es la primera de la lista y de ahí se desprende todo. No es la última ni la cuarta, es la primera. Y de ahí parte un principio bien importante. El miércoles veíamos en la reunión de oración, cuando la Biblia dice, si mi pueblo se humillare, ¿cierto? Si mi pueblo se humillare, ahí hay otra lista y aparece en primer lugar la humillación de nosotros, el pueblo de Dios, y después orare. No podemos llegar con un corazón altivo a orar y a buscar el rostro del Señor. Dios no escucha, Dios no responde. Tenemos que primero humillarnos, vivir humillados bajo la mano poderosa del Señor, vivir en su voluntad. Después sí podemos levantar manos santas, después sí podemos tener esa confianza de que Él nos escucha y que está con nosotros. De modo pues que la primera condición para recibir las bendiciones de Dios y disfrutar de su comunión comienza con, mis amados hermanos, algo que tiene que ver con su carácter y el mío, y es la humildad, y la humildad de corazón. Mucho adolece el pueblo de Dios hoy en día de la arrogancia, del orgullo. Así no lo admitamos, pero nuestros hechos, nuestras actitudes hablan por sí mismos, que todavía somos presas fáciles del orgullo y la altivez en nuestro corazón, que por más que no lo queramos admitir, porque nos cuesta admitirlo, nos es difícil reconocerlo, pero nos es muy fácil identificarlo en otro. Esa es una particularidad del orgullo. Muy fácil lo reconocemos en los demás, pero ¿cuánto nos cuesta admitirlo, de que yo estoy sufriendo de esa terrible enfermedad espiritual llamada orgullo, llamada altivez, a la que Dios tanto aborrece? 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina mi alma, dice la palabra. ¿Y cuál es la primera? Los ojos altivos. La primera de esa lista. Dios mira de lejos ¿a quién? Al orgulloso. Al orgulloso y al altivo. El Señor Jesucristo es el antitipo de Satanás. Satanás fue el primero en pecar en toda la creación. ¿Y cuál fue el pecado que lo llevó a él a que lo echaran del cielo? La soberbia, el orgullo. El orgullo es uno de los pecados más terribles. El orgullo separa al hombre de Dios. El orgullo nos engaña. El orgullo daña nuestras relaciones con las personas, divide las iglesias y nos aparta del Señor. En Filipenses capítulo 2, verso 5, dichosos, felices, los pobres en espíritu. Que el Señor nos ayude a permitir que Él doblegue este viejo hombre en nosotros. A permitir que ese viejo hombre, lleno de orgullo y soberbia, cada día muera. Y que realmente nosotros podamos cada día, hermanos, reflejar
algo tan precioso del carácter de Cristo como es la humildad. La humildad. Pero esa humildad ¿de qué? De corazón. Todo empieza allí, en el corazón. Porque de él mana la vida. Filipenses capítulo 2, verso 5, dice este poderoso pasaje de la Escritura. Nos desafía el apóstol diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús para que nosotros le imitemos? Sigue diciendo: el cual, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué sucedió? Se siguió humillando a sí mismo. No fue suficiente humillarse el Hijo de Dios en encarnarse como cualquiera de nosotros. Fue 100% hombre. Él en su divinidad, eso fue un paso de mucha humildad, de mucha renuncia. Y dice la Biblia que él no estimó. No, Señor, no, Padre, con tal de ir a salvarlos. No. Si me toca dejar este trono y descender al pesebre, nacer en un pesebre y del pesebre a una cruz, lo hago para salvarlos. Pero eso significó para él que humillarse. Dios, el soberano, el eterno, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló tomando forma de siervo. Pero la Biblia dice que se siguió humillando. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, no fue un infarto cardíaco del cual murió el Señor Jesucristo. Todos ustedes y yo sabemos el tipo de muerte que saboreó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Era necesario para redimirnos a usted y a mí. ¿Quién era digno de que Él hiciera eso por nosotros? ¿Quién puede levantar la mano y decir: es que yo lo merecía, que Él se humillara por mí? Nadie. Eso hace parte de su naturaleza. Dios es humilde a pesar de ser el creador. Usted y yo no lo podemos entender en nuestra mente. La grandeza, el poder, la soberanía y todas las virtudes de Dios nunca lo vamos a entender. Él es soberano, Él es eterno, Él trasciende el tiempo y el espacio para que usted y yo, simples pecadores, hombres, lo pudiéramos entender en toda su magnificencia. Pero la Biblia lo dice, que Él se humilló, se despojó. ¿De qué se despojó Él? De su majestad, de su gloria. Se bajó del trono a esta tierra, a caminar por las polvorientas calles, desiertos y tierras del Medio Oriente, para terminar en una cruz, crucificado por usted y por mí. ¿Y a qué nos desafía la Biblia? Nos coloca ese ejemplo de humildad, de humillación. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 5: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Somos desafiados, hermano. Es bonito venir a la iglesia, aprendernos la Biblia, compartirlas, pero antes de hacer, Dios está más interesado en lo que usted y yo somos. Él no está mirando tanto lo que tú y yo hacemos. Él está trabajando y está más interesado en lo que usted y yo somos. Él nos quiere hacer cada día más como su Hijo Jesucristo. Tú puedes evangelizar mucho, se puede saber toda la Biblia, pero si usted es una persona que se irrita con nada, pero si usted es una persona que no admite las críticas, pero si usted es una persona que se
enoja porque lo cuestionan. ¿Qué está detrás de todas esas conductas? Orgullo, soberbia. Si usted no pide perdón a alguien que usted ofendió, ¿por qué no lo hace? Por orgullo, por soberbia. ¿Se dan cuenta? Y luego compartimos, y luego oramos, y luego cantamos. Y todo eso para el Señor es ¿qué? Sencillamente abominación. Dios no recibe nada de eso. Él quiere que seamos verdaderamente auténticos. Él está más interesado en hacernos cada día más como Cristo. Por eso Él dice, ustedes serán verdaderamente felices y dichosos. En primer lugar, cuando sean pobres de espíritu. No dice cuando le prediquen a todo Medellín el Evangelio. No dice cuando se aprendan la Biblia de memoria. No. ¿Cuándo qué? Cuando sean ¿qué? Pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Mire qué precioso, hermano. Humanamente es imposible soltar el orgullo de nuestras vidas, soltar la arrogancia. No somos capaces. Somos esclavos del pecado. Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. Libres del pecado. El hombre está encadenado. El hombre está atado por el pecado. Es imposible liberarse por sus propios medios, por su fuerza de voluntad. Es imposible. Solo es en el poder de Dios y su Espíritu que eso puede ser posible. Él no nos está pidiendo situaciones imposibles para nosotros. Lo que Él nos demanda, lo que Él nos exija, al nivel que Él nos quiere llevar, es porque Él sabe que si nosotros nos rendimos, Él es el que nos va a llevar a esa dimensión de ser hombres y mujeres verdaderamente ¿qué? Humildes, sencillos, mansos, pobres de espíritu. Es Él, no somos nosotros. Yo no creo que haya habido hombre tan soberbio como Pablo en la Biblia. Pablo era un hombre muy soberbio, y la soberbia lo llevaba a la ira, y la ira a la violencia. Mataba, encarcelaba a los cristianos, porque no pensaban como él, porque no creían como él, porque no le respondían como él quisiera que le respondieran. Él fue testigo del asesinato de Esteban. Él lo escuchó. No se defendió ni siquiera. ¿Qué hizo Esteban? Antes pidió al Señor por esas personas que lo estaban asesinando. Y eso a Pablo nunca se le olvidó. Yo no creo que haya habido hombre más arrogante y soberbio antes de conocer a Cristo en la Biblia que el apóstol Pablo. Siguió siendo ese hombre soberbio y arrogante después del encuentro que tuvo con Jesucristo. Vemos a un hombre totalmente transformado, hermano. Humilde, pobre de espíritu, perdonador, comprensivo. Un hombre entregado, un hombre rendido, un siervo de Cristo. Y Dios hizo la obra en él. Por eso él cada vez le daba la gloria al Señor, por lo que él estaba haciendo en su vida. Jesús mostró humildad. Renunció a sus derechos a fin de obedecer a Dios y servir a los hombres. Si Jesús, siendo Dios en forma humana, está dispuesto a servir a los demás, nosotros, los redimidos, también deberíamos imitarlo. Él se despojó, tomó forma de siervo, vino en obediencia al Padre a morir por los hombres, pero también nos dio un ejemplo de ¿qué? De una vida de servicio. El Señor Jesucristo dice, yo no he venido a que me sirvan, sino a ¿qué? Oiga, el Hijo de Dios. No solo fueron sus palabras, fueron sus hechos, su vida, su manera de conducirse. Él nos desafía en esta mañana a ser como Él. Pero nos hace falta humillarnos, hermano. Humillarnos primero a Él.
y tener esa actitud de él que él tenía con los hombres, nosotros hacia las personas. Nosotros no somos más que nadie, hermano. La Biblia nos desafía a no creernos más que los demás. Usted puede que tenga los títulos que tenga, el dinero que tenga, el color de sangre que tenga. No es más que nadie. ¿Y sabe dónde se ve que todos somos iguales? Aquí en el cementerio San Pedro. Vaya, mire. Usted ahí ve ricos, intelectuales, poetas, presidentes, militares, todo. Allá la muerte, vea, empareja todo y nos da a entender que realmente no somos nada. Cristo lo es todo en nosotros. Él es el único digno. ¿Por qué creo? ¿Por qué sufrimos de esas ínfulas de que soy más o mejor que otro? No, hermanos, seamos humildes. Oremos cada día, Señor. Ese es un desafío en mi vida. A ser pobre de espíritu y humilde de corazón. Y a servir. Cuando usted sale de su casa, ¿tiene la intención de ayudar o servir a otras personas? ¿O es algo esporádico? ¿Es algo general o es casual? Cuando usted dice, Señor, me levanto este día, ¿a quién tú quieres que yo sirva en este día, Señor? Qué bueno, Señor, poder servirle a alguien, a un hermano en la iglesia, a un compañero de trabajo, a una persona en la calle. Eso a nosotros no nos caracteriza. Salimos pensando en todos los afanes de este mundo. Pero qué bueno en una oración diaria, Señor, qué bueno que tú pongas hoy en mi camino a alguien para poder servirle. Si es un hermano de la fe, gloria a Dios. Y si es una personita que no te conoce, con mayor razón, Señor. Que me puedas dar el privilegio de servirle para ganarme la autoridad de compartirle el Evangelio. Lo hacemos, lo oramos, le pedimos al Señor cuando nos levantamos. Es un motivo constante de oración en su vida. ¿Hay alguien hoy que tenga la actitud de ayudar a un hermano? ¿Alguno de ustedes hoy salió de la iglesia? Bueno, Señor, aparte de gozarme en tu presencia, aparte de ir a escuchar en tu palabra, Señor, yo quiero aprovechar ese tiempo con mis hermanos en la iglesia para servirle a alguien. Y es que servir no es solo repartir los símbolos, o estar de ujier, o predicar la palabra. Tenemos muchas maneras de servirnos en la iglesia. Saludarnos afectivamente, ¿cierto? Orar como lo hicimos ahora por los hermanos, eso es un servicio. Todos juntos estuvimos orando porque hay unos hermanitos enfermos con problemas. Darse usted cuenta, mire, si usted tiene eso en su corazón, Dios le presenta a las personas con necesidad para que usted les sirva y les ayude. Orar por un hermano, alentar a un hermano, abrazar a un hermano, levantar a un hermano que esté caído. Todo eso es posible cuando en nosotros Dios ve ese deseo por servir. Señor, úsame. Que mis manos sean tus manos, Señor. Que mis manos sean tus manos, Señor. ¿Cuántas personitas y hermanos voy a verme hoy en la iglesia? Señor, al menos uno que yo pueda saludar, alentar, ayudar, compartir una necesidad. Mire qué bonito, hermano. Mire qué bonito todo eso. ¿Está dispuesto a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo? Hermanos, Dios bendice a quienes lo hacen. Mateo 10:42. Mateo capítulo 10, verso 42. Mire lo que dice la Escritura. Y cualquiera que dé, dice el Señor Jesucristo, a uno de estos pequeñitos, ¿qué? Un vaso de agua. Solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, oiga, hasta por usted darle con la actitud, con la motivación correcta, compartirle un vaso de agua a una persona, bien sea aquí en la iglesia, en la calle, un alimento, unas palabras de ánimo, lo que usted haga con la actitud correcta, dice el Señor Jesucristo, así sea un vaso de agua, dice Él,
que no qué, Se quedará sin recompensa. no perderá su recompensa. Mire qué precioso, mire qué detallista es el Señor. ¿Se acuerdan la viuda que echó una monedita y todos los ricos echaron de todo para que lo vieran? ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor Jesucristo estaba ¿qué? Allá en el templo, estaba viendo. Y él vio cuando llegó la viuda y echó lo único que tenía. Pero él también vio cuando llegaron los ricos fanfarrones que estaban buscando vanagloria. Sacaban los billetes de 100,000 pesos así, bastantes, para que todo el mundo vieran, pero resulta que estaban dando lo que les sobraba. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo estaba ¿qué? Viendo. Vio tanto a los fanfarrones para que los vieran, pero vio también a esa mujer pobre de espíritu y humilde, que nadie se dio cuenta que ella echó lo único que tenía. Pero ¿quién sí se dio cuenta? El Señor Jesucristo sí la vio. Igual en la iglesia, igual donde tú estés, Él está mirando todas nuestras acciones, hermano. Todas nuestras acciones. Lo que hagamos, hagámoslo con la motivación correcta. Hagámoslo por gratitud al Señor, por amor al Señor y por amor a las personas y a mis hermanos en la iglesia. Que a usted Dios le puso darle un vaso de agua a esa personita que llegó cansada a la iglesia, se paró calladito y fue y se lo llevó. Lo hizo con amor, dice la Biblia, que ese gesto tendrá ¿qué? Su recompensa en el tribunal de Cristo. Y usted, Señor, por un vaso de agua que leí que ya ni me acuerdo, el Señor dice, para que vea, yo lo apunté. Ese es nuestro Dios. Él está pendiente hasta de los más mínimos detalles, hermano. Dios es muy detallista. Él conoce todo, absolutamente todo en nosotros. Filemón 7. Filemón capítulo 7. Siempre me he visto desafiado por este pasaje de la Escritura, por este ejemplo de Filemón, dice la Biblia. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, Filemón, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de ¿qué? Mire, Filemón era un hombre que Dios usaba para confortar los corazones del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos venido a la iglesia, hermanos, con problemas y aflicciones, cierto? Muchas veces hemos venido. Nadie sabe de aquí para adentro qué está pasando uno. Aflicciones, problemas, dificultades, tristezas. Y que Dios utilice a un hermano en la iglesia para que yo no salga como entré, eso es una bendición. Entré triste, entré afligido, entré sin esperanza y salí motivado, salí cantando, salí contento, porque Dios utilizó a un hermano o una hermana en la iglesia para orar por mí, para confortar mi corazón, para animarme. ¿Se dan cuenta? Ese es tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Ser pobre de espíritu, humilde de corazón, mis amados hermanos. Usted puede elegir su actitud, la de ser un siervo como Cristo y servir a otros por amor, o la de esperar que otros le sirvan. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Los ciudadanos del reino de Cristo, del reino de los cielos, ¿nos caracterizamos por ser altivos e inservibles o por ser humildes y serviciales? Por ser humilde y servicial. ¿Por qué se caracteriza a usted? Respóndase allí en lo profundo de su corazón. Si usted es un miembro del reino de los cielos, usted debe ser una persona que se caracterice por ser humilde y servicial. Usted no tiene que pararse aquí a decir qué es lo que tiene que hacer. Todo el mundo se da cuenta. El hermano, la hermana, fulana de tal, están solos. Qué hermanos tan queridos, qué hermanos tan humildes, qué hermanos tan diligentes. La propia boca de uno no tiene por qué alabarlo a uno, que sea el labio ajeno el que lo alabe. Si usted es un hijo de Dios, usted se debe caracterizar por la humildad y por el servicio. Si es lo contrario, se caracteriza es por el orgullo y por ser una persona inservible, insensible. Puede ver la necesidad que vea y a él no le importa. Que lo atienda a otro, que vaya a otro, que le dé otro. No, hermano, contéstese en lo profundo de su corazón. ¿Qué lo caracteriza a usted si es un cristiano? ¿La humildad y el servicio a los demás? ¿O si es un cristiano,
está pasando por esa situación que lo caracteriza, es todo lo contrario. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, estableció un principio en el liderazgo bíblico: servir antes que ser servido. En el contexto de iglesia, hoy en día se está viviendo mucho eso. Muchos hombres se abrogan la propiedad de la iglesia, dicen: es mi iglesia, son mis ovejas, porque se ha perdido ese principio. Jesucristo nos dio ejemplo a los líderes cristianos. ¿Ustedes quieren que les sirvan? ¿Qué tenemos que hacer primero? Servir. Sirvan primero mío. Cójale brillo, échese la toalla al hombro y póngase a lavarle los pies a las ovejitas en la iglesia. No espere que ellas vengan y se lo laven a usted. Qué bonito principio, pero no solo aquí en la iglesia, también en la casa. Usted no puede creer que hay varones en la casa que no le ayudan a la esposa con nada, porque ellos son la cabeza de la iglesia, del hogar. La esposa la pueden ver encartada, la pueden ver enferma, la pueden ver ataviada, y ellos no se paran de su televisor, y ellos no se separan de sus redes sociales, o no se levantan de su cama de dormir. No tienen consideración, no son humildes ni aún con su propia esposa o con sus propios hijos. Hermanos, lo que vivimos en la casa se debe reflejar aquí en el hogar, aquí en la iglesia. Así es. Si usted aquí en la iglesia es una persona, es un hombre, una mujer humilde, servicial, téngalo por seguro, pregúntele a la esposa o al esposo de esa persona: ¿cómo es él en la casa? ¿Cómo es ella en la casa? Lo mismo. ¿Cuánto le ayudan a lavar los platos a la esposita en la casa? A barrer, a lavar. Hermano, eso es bonito. Eso es precioso. ¿Y qué se nos quita? No se nos quita nada. Eso es una manera de mostrarle mi amor a ella. Es una manera práctica de demostrar mi amor a mi esposa. Bueno, yo vengo de trabajar todo el día, pero la veo allá encartada con la comida, le voy a ayudar con los niños. Mija, yo le lavo los platos. Mire, todo eso es consecuencia de lo que hay en su corazón. Hay humildad, hay disposición a servir. Si está dispuesto a servir a las personas en la iglesia, si está dispuesto a servir a las personas en el mundo, hombre, cuánto no más en la casa, a la esposa y a los hijos, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuánto no más uno ser siervo en la casa, con la esposita, con los hijos? Hermano, esto es integral, esto es en todo lugar y en todo momento, mis amados hermanos. Eclesiastés 7:8. Eclesiastés 7:8 dice: mejor es el fin del negocio que su principio, y mejor es el sufrido de espíritu que el altivo ¿de qué? De espíritu. Mejor es el sufrido de espíritu, mejor es el pobre de espíritu. Lo dice la palabra desde tiempos antiquísimos. Antes de que apareciera el sermón del monte, ya mire lo que decía la Biblia: mejor es el pobre de espíritu, mejor es el humilde de corazón que el altivo de espíritu. No somos inmunes al pecado del orgullo, mis amados hermanos. Él hace que nos acreditemos nuestros propios triunfos y que culpemos a los otros de nuestros fracasos. Desafortunadamente todos hemos caído en ese pecado de abrogarnos a nuestras capacidades, a nuestros esfuerzos, los éxitos o los logros. Pero también hemos caído en el pecado de señalar a otros, responsabilizar a otros cuando fracasamos. Todo eso tiene que ver con el orgullo. ¿Cómo hago para saber que realmente hay orgullo en mi corazón? Hermanitos, hay muchas maneras de darnos cuenta, como les dije anteriormente. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted cuando lo insultan? ¿Cómo reacciona usted cuando lo menosprecian? ¿Qué actitud toma usted cuando las personas se burlan de usted? ¿Qué hace usted? ¿Cómo reacciona? ¿Qué hace usted cuando alguien lo trata mal, lo insulta, lo grita? Mire, la respuesta a todo eso, como usted y yo respondamos, muestra mucho de lo que hay en nuestro corazón.
¿Qué no le hicieron al Señor Jesucristo? ¿Cierto? Camino al Calvario, lo abofetearon, lo flagelaron, lo insultaron, le pegaron. Y vemos al Señor Jesucristo en una actitud de rabia, de ira, de venganza. La Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero. Principios bíblicos, carácter cristiano, por lo que usted y yo nos debemos identificar, por lo que la gente nos debe conocer. No para usted ver enojado a esa persona, no se necesita. Le doy una apuesta: si usted le saca la rabia a esa persona, no se la saca, no se le escucha ni siquiera una alteración en el tono de voz. Hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros de rendir cada día ese corazón al Señor Jesucristo? Aún en la casa, aún aquí en la iglesia con nuestros hermanos, tenemos un desacuerdo, tenemos alguna situación que se puede presentar entre nosotros y ahí mismo, hermano, los gritos, las amenazas, tantas situaciones tan feas, hombre, que no tendrían por qué ser así. Pero que el Señor en esta mañana nos ayude a entender esto, hermano. Él quiere que tú y yo seamos pobres y humildes de espíritu. Él quiere que cuando usted y yo nos veamos enfrentados a todas estas situaciones, podamos reaccionar realmente de corazón como lo hacía el Señor Jesucristo. Por eso Él dice de corazón. Si tú tratas de aparentarlo, rapidito usted con cualquier situación explota. Pero cuando es de corazón, que nosotros hermanitos, ténganlo por seguro de que los cambios se van a venir. El orgullo causa en primer lugar ingratitud. El orgulloso nos impide dar crédito a Dios por las cosas buenas y las atribuimos a nosotros mismos. Mis capacidades, mis dones, mis talentos. Mire lo que decía al respecto el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 10. El orgullo causa, entre muchas otras cosas, en nosotros ingratitud. Nos olvidamos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es por la pura gracia ¿de quién? Del Señor. Dice este hombre llamado el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy ¿qué? Lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Era un hombre que trabajaba arduamente en la obra del Señor y el fruto era muy evidente. Fue un hombre que plantó muchas iglesias, llevó muchas almas a los pies de Cristo, preparó muchos líderes, estableció muchos ancianos. Fue un hombre muy utilizado en la obra de Dios, pero nada de eso lo hizo que él se creciera, se vanagloriara. ¿Por qué? Porque él lo tenía muy en cuenta. Todo ese arduo trabajo, todo el fruto de ese trabajo que era evidente, él entendía que no era por él, por sus capacidades, por su esfuerzo. Él decía: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El orgullo nos hace que nos olvidemos de que es Dios el que nos usa a nosotros, de que es Dios el que abre las puertas para que prediquemos el evangelio, de que es Dios el que facilita todo en nuestras vidas. Por eso a Él tenemos que darle siempre la gloria y las gracias. No somos nosotros. Dios nos bendijo con este local y estuvimos pintando y estuvimos haciendo todos nosotros muchas obras aquí. ¡Qué bonito! Y se invirtió un dinero de todos y cada uno de nosotros, pero realmente no fuimos nosotros. ¿Fue quién? Fue la gracia de Dios, fue la obra de Dios. Usted tiene un empleo, dele las gracias al Señor, dele las gracias a Dios. Usted tiene salud, dele las gracias al Señor. Usted tiene a su esposa y a sus hijos aliviaditos, sea agradecido, dele la gloria a Dios. Hermanitos, por eso dice la Biblia: sed agradecidos en todo y por todo. Eso caracteriza a una persona humilde y mansa de corazón, la humildad. La verdadera pobreza espiritual no es decir que usted es un inútil, sino reconocer la obra que Dios ha hecho en usted, reconocer la gracia de Dios en el desarrollo de sus capacidades. ¿Quién de nosotros se veía predicando el evangelio en la calle a alguna persona?
Yo era uno que decía cuando me empezaron a evangelizar, a mí ni me invita a una iglesia, le decía al compañero. Yo voy a empezar a leer esa Biblia, pero vea, olvídese que me va a llevar a una iglesia a pelear. De una vez se lo digo, no me invite a una iglesia. Yo no le voy a llevar la plata allá a los pastores para que compren carro y anden en carro. Así se lo decía yo al compañero mío. Ahora, hablarle de Cristo a otra persona, hablarle de que se arrepienta, hablarle de que deje de beber aguardiente, de que deje de visitar los prostíbulos, de que deje de consumir drogas, de que ame a su esposa, de que provea para sus hijos. No, si antes yo lo practicaba también, antes me complacía con ellos. Y hoy en día todo lo contrario. ¿Ha hecho Dios un trabajo en usted y en mí? Es evidente, hermano. Todavía no ha alcanzado el Señor en nuestras vidas y solamente lo alcanzaremos cuando estemos allá en su presencia. Pero que lo ha hecho, lo ha hecho. ¿Sabe qué es lo preocupante? Que usted lleve no sé cuántos años en el Evangelio y mire para atrás y no vea mucha diferencia entre lo que es hoy y lo que era hace 20 años. Eso sí es preocupante. Lo invitaría a que se examine si está en la fe. Pero olvídese pues que si estamos en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Revalúvese de aquí al día en que usted se convirtió. ¿Ha hecho Dios cosas nuevas en su vida? En su carácter, en su manera de vivir, en su manera de conducirse, en las prioridades en su vida. ¿Ha hecho Dios algo bueno, algo nuevo en todo eso? Si la respuesta es sí, gloria al Señor. Si la respuesta es no, pellízquese. Si verdaderamente ha nacido de nuevo. Porque la obra del Espíritu Santo, la obra de la palabra de Dios en el cristiano, si bien en unos es más lento que en otro, pero es una evidencia. Es una evidencia, mis amados hermanos. Reconocer la gracia de Dios en el desarrollo de sus capacidades. ¿Cuándo me veía yo predicando en una iglesia cristiana? ¿Cuándo? O alguno de ustedes tocando, cantando. Yo he visto personas profesionales lavando en las iglesias los baños. ¿Cuándo él con su estudio y su dinero y su nombre se iba a ver lavando un baño de una iglesia? ¿Quién hace eso, hermano? El Señor en él. La humildad, el amor. Eso se le quita a uno. De que tengo o no tengo, de que soy o no soy. No, soy cristiano, amo a mis hermanos. Y en lo que tú me pongas, Señor, es tu gracia y te agradezco que me uses, Señor, así sea para mover una silla. Qué privilegio limpiar los baños, qué privilegio tener el tinto listo, preparar la cena, qué privilegio, Señor, poder servirle a los santos. Para mí es un verdadero privilegio y le agradezco que cada día me capacite más y más, Señor, que me tenga en cuenta para poder servirle, Señor. Eso es la gracia de Dios. Cuando hay orgullo, usted no reconoce nada de eso, todo se lo abroga a usted y le roba la gloria al Señor. ¿Qué más produce el orgullo? Independencia. La ingratitud resulta del orgullo y nos lleva a la independencia, es decir, a la autosuficiencia. Isaías 63, 2, 4. Ahí vemos en ese pasaje de Isaías un contraste entre los pobres de espíritu, los que dependemos del Señor, y los autosuficientes, los que dicen, no necesito orar, no necesito congregarme, no necesito leer la Biblia, yo ya soy súper, mega, hiper espiritual. Yo ya me defiendo por mí solito. Señor, muchas gracias, me puede largar solito, que yo ya sé qué tengo que hacer. Parece ridículo, suena hasta ridículo, pero así hay mucha gente en la iglesia. Y se dice ser cristiano, pero qué lejos de la realidad está. Con Cristo no hay lugar para la autosuficiencia, siempre es para la dependencia. Isaías 63, 2. 66, 2. Mire lo que dice el Señor de los pobres de espíritu. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero mire lo que dice el Señor: pero miraré a aquel que es ¿qué? Una vez más, pobre y humilde de espíritu, y que ¿qué? Tiembla. Y que tiembla a mi palabra. Al que más se le da, más se le demanda.
¿Qué problema estamos metidos los cristianos con el Señor? Escuchamos cada domingo, cada miércoles, cada día, palabra y palabra y palabra. ¿Cuánta estamos obedeciendo? ¿Cuánta de esa palabra estamos viviendo? Algún día el Señor nos va a demandar. Una cosa es estar en la ignorancia y otra cosa es ser necios, ser rebeldes y obstinados a la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué nos resistimos a obedecer la palabra del Señor? Porque somos orgullosos, somos obstinados. ¿Sabe por qué? Porque no queremos rendirle al Señor mis derechos, mis deseos, mis caprichos, mi voluntad. Señor, yo te doy parte de mi vida, pero no te doy toda mi vida entera, Señor. Te doy un pedazo de mi corazón, pero no te doy mi corazón entero. ¿Qué dice el Señor? ¿A quién mira el Señor? Al que es pobre y humilde de espíritu. Es decir, un cristiano que es pobre y humilde de espíritu es un cristiano que conoce y obedece la palabra del Señor. Toda la palabra del Señor. Obedecemos sus mandamientos, cueste lo que nos cueste. Si usted es pobre y humilde de espíritu, usted se caracteriza porque conoce y vive cada día, no importa lo que el sacrificio, el costo, pero lo vive, que tenga que pagar para obedecer la palabra del Señor. A ese dice el Señor que, ¿yo qué? Yo miraré y yo oiré cuando Él a mí clamare. Estaré con Él, lo libraré a Él, lo guardaré a Él. Usted es pobre y humilde de espíritu, debe su vida caracterizar, entre todo lo que hemos estado viendo, que usted es una persona que ama la palabra del Señor, conoce la palabra del Señor, y ese término templar significa reverencia. Usted es reverente, usted respeta, usted obedece la palabra del Señor. No hay lugar para cuestionarla, no hay lugar para tomar algunos mandamientos y otros no. No, hermano. Nosotros somos los que nos tenemos que acomodar a la palabra del Señor. No podemos acomodar la palabra del Señor a mi estilo de vida. Así no funciona. Los autosuficientes son los que continúan. Verso 3 dice: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Entonces están hablando de esos hombres que iban al templo a presentar todas esas ofrendas y sacrificios con cara de religioso, las caras lavadas de ayunar, mucha religiosidad, mucha espiritualidad externa, pero su corazón era un corazón podrido, lejos de Dios. Y ellos iban y ofrecían allá el buey al sacerdote, y con los hombres quedaban muy bien. Pero ese sacrificio que hacían para Dios, ¿cómo era? Era como si hubiera matado a una persona, imagínense. Era como si hubiera matado a una persona. Y empiezan en escala ascendente a descendente. Los bueyes los sacrificaban solamente los ricos. Cuando fue a ofrecer en acción de gracias la Virgen María al templo, ¿qué ofreció? ¿Por qué? Porque no tenía cómo comprar un corderito. Le tocó una palomita. No tenían recursos para comprar un cordero, mucho menos para comprar un buey. Y aquí empiezan con el buey. O sea, eran personas adineradas y que le caían muy bien a los sacerdotes. Entonces el sacerdote decía: hermano, usted es de los más espirituales, son poquitos los que traen a sacrificar un buey. Que la paz de Cristo te lleve, buen siervo. Para el hombre. Pero ¿qué le decía a Dios? Usted lo que acabó de hacer, haga de cuenta que acabó de matar a una persona. Sigue diciendo: el que sacrifica una oveja como si degollase un perro. Ustedes se imaginan allá en el altar sagrado, sublime del templo, en vez de sacrificar un corderito, llevar un perro chandosito a sacrificar. Llevar un animalito como un perrito, cuando Dios eso decía que no, tenía que ser un corderito, tenía que ser una ovejita y no cualquiera. Entonces Dios dice: cuando tú vienes con ese corazón a mí, es como si pensando, llevaste un cordero, pero para mí es como si hubieras sacrificado un perro, una abominación para el Señor. Sigue diciendo: el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo.
¿Y por qué todo eso? Y porque escogieron ¿qué? Sus propios caminos. Y su alma amó sus abominaciones. La palabra del Señor, no. Esto es lo que yo voy a hacer. Voy religiosamente a hacer todo eso para que me vean. Porque tengo que cuidar mi reputación de israelita. Pero en mi vida privada, pero en mi vida diaria, en el día a día, yo hago lo que quiera. Yo no tengo por qué preguntarle a ningún Dios qué tengo que hacer. ¿Por qué todo lo otro era abominación para el Señor? Porque ellos no temblaban a la palabra del Señor, no obedecían la palabra del Señor. Y el verso 4 dice: también yo escogeré para ellos escarnios y traeré la sentencia, el juicio, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Iglesia, amados hermanos, que el Señor nos ayude a entender todo esto. Él no está interesado en sus sacrificios o lo que usted y yo hagamos o le ofrezcamos a Él. Él está mirando en nuestro corazón. Y hoy el Señor nos está diciendo: ustedes son felices, ustedes son dichosos, ustedes son dignos del reino de los cielos, porque ustedes son pobres y humildes de espíritu. Que eso nos caracteriza, hermanito. Pidámosle al Señor: Señor, ayúdame. Yo me quiero rendir, Señor. Yo quiero dejar de lado el orgullo, la altivez, la soberbia. Quiero ser un hombre, Señor. Quiero ser una mujer en todas partes, Señor, verdaderamente humilde. ¿Y cómo se aprende la humildad? Porque la humildad se aprende. No hay ninguna universidad, Susana, en la Universidad de Antioquia está el pensum para la humildad. En ninguna parte, ninguna idea política, ningún partido político, ningún filósofo, nadie ni nada. No hay dónde aprender lo que es la humildad. ¿Sabe cómo aprendemos a ser humildes? El Señor, a los pies de Cristo, Él dijo: aprendan de quién, De mí. que soy manso y humilde. Tú quieres ser manso y humilde de corazón, tienes que caminar con Jesús, tienes que levantarte con Jesús, tienes que salir de tu casa con Jesús, tienes que montarte al metro con Jesús, tienes que estar en el aula de clases con Jesús, tienes que llegar a la casa con Jesús y tienes que acostarte con Jesús. Como usted camina con Jesús, téngalo por seguro que al tiempo usted va a ser como Jesús. Amén. ¿Qué decían de los discípulos? Ah, ellos son de allá porque ellos andan ¿con quién? Andan con Jesús. No hay otra manera de ser mansos y humildes de espíritu si no es a los pies de Cristo, si no es con el Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Y para terminar, un pobre en espíritu es aquel que ha perdido toda su confianza en sus capacidades espirituales y en su justicia propia. Señor, si tú me usas, no soy yo, Señor. Si tú me usas para predicar tu evangelio y que las personas lleguen a Cristo, no soy yo. No le robe la gloria al Señor. No lo haga. Se mete en un problema serio con Dios. Por el contrario, dele la gloria a Dios. Si el Señor lo usa para bendecir la vida de sus hermanos en la iglesia de muchas maneras, ayudarlos en una necesidad económica, alentarlos, servirle, dele la gloria al Señor, amado hermano. Dele la gloria a Dios. Tenemos que aprender a darle al Señor la gloria. Él es la razón de todo lo que hacemos. Por Él nos movemos, por Él vivimos. Para Él morimos. Todo es para Él. Entendamos nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad. No nos apoyemos en nuestra propia justicia ni capacidades. Todo es de Él, todo es para Él y todo es para su gloria. Entendamos eso en esta mañana, amados hermanos. La causa de la dicha al final, en capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados, dichosos, los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino ¿de qué? De los cielos. El que está en el reino goza de la presencia del Señor y sus bendiciones, aquí y ahora. Por eso los que estamos en el reino del Señor, andamos en la luz, como Él es luz. Amén. Tenemos la paz de Cristo. Dios nos bendice. Dios llena nuestro corazón de gozo, de esperanza, de alegría. Dios nos prospera, Dios nos ayuda, Dios nos utiliza, hermanos. Eso es estar en el reino de los cielos. Y algún día en la eternidad, eso se extenderá cuando estemos allá en su presencia, en la casa del Padre, por siempre, jamás. Amén. Un cristiano coreano visitó a un misionero, con esta ilustración termino, y le dijo que se había aprendido todo el sermón del monte y que quería recitárselo. Un coreanito pues, que fue evangelizado por ese señor. Le dijo, vea hermano, ¿cómo le parece que ya me aprendí los 3 capítulos de Mateo, de la sermón del monte? Y se los voy a decir uno por uno, versículo por versículo. Y como el misionero era un hombre pobre y humilde de espíritu, ¿qué le dijo? Bueno hermanito, yo lo escucho. Sí señor. Cuando terminó, el misionero le dijo, muy bien, felicitaciones, me alegra mucho cómo has avanzado en el conocimiento de la palabra. Quiero darte un consejo, vívela. Muy bonito como lo acabaste de decir, textualmente como lo dice la Biblia. Oraré al Señor para que vivas cada una de esas palabras que ya están en tu mente y en tu corazón. Entonces el cristiano le dijo, pero por supuesto, yo le voy a dar la clave de por qué me aprendí todo eso de memoria. Resulta que yo empecé a grabar versículo por versículo en la mente y luego se me olvidaba. Entonces, ¿qué me propuse? Voy a tomar cada versículo y no me lo aprendo de memoria hasta que no lo viva con mi prójimo. Cuando ya lo llevó a la práctica, él fue aprendiéndose ese versículo. Lean todo lo que hay para nosotros la vida cristiana en esos 3 capítulos. Él cogió parte por parte. Amarás a tu prójimo, oraréis así, ayunaréis, no juzguéis, mejor dicho, todo, y lo llevó a la práctica. Y lo iba aprendiendo así, y él se memorizó con la práctica todo el sermón de la montaña. Hermanitos, ¿a qué voy con todo esto? Pidámosle al Señor que el Señor nos ayude verdaderamente a vivir su palabra. Muy bueno, y los animo para que la lean, la Biblia, para que la escudriñen, pero los desafío para que todos juntos nos propongamos vivir la palabra del Señor. Hoy, ¿a qué nos desafía el Señor? A nosotros, el pueblo de Dios. ¿A qué nos desafía en esta mañana? ¿A ser qué? Mansos y humildes de corazón. Qué bonito que como iglesia, hermanos, como cristianos, en donde estemos, nos podamos caracterizar por ser personas mansas y humildes de corazón. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en todo esto que solo de su mano puede ser posible en nuestras vidas, siempre y cuando usted y yo podamos rendirle al Señor nuestro corazón y entender que Dios no puede ser burlado. Una vez más, Padre, muchas gracias le damos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Señor, porque tu palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, que nosotros verdaderamente podamos disfrutar de esa bienaventuranza, podamos ser un pueblo dichoso, podamos ser un pueblo gozoso, en primer lugar en esta mañana, Señor, porque hemos aprendido a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos hemos propuesto, nos vamos a proponer, Señor, vamos a doblar rodilla, nos vamos a dejar a guiar por tu Espíritu y por tu palabra, Señor, para ser hombres y mujeres pobres de espíritu, Señor, hombres y mujeres humildes de corazón, Padre. Pueda ser, Señor, que tú hoy inclines tu oído y perdones nuestros pecados. Yo sé, Señor, que todos nosotros
en la gran mayoría tenemos un pecado en común, y es el orgullo, Señor, que se expresa de una u otra manera en diferentes etapas de nuestra vida. Puede que ya no sea una práctica evidente como lo éramos antes de conocerte, pero Señor, si somos conscientes, sabemos que hay muchos rezagos todavía asentados en nuestro corazón de lo que es la soberbia y el orgullo. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, te damos la autorización para que entres y limpies, barras nuestro corazón, Señor, de todo vestigio de soberbia, de orgullo, de altivez en nuestras vidas, Señor. Y que nos enseñes a vivir tu palabra. Y que nos enseñes a ser en el trabajo, en la calle, en la iglesia, en nuestros hogares, creyentes verdaderamente pobres de espíritu, Señor. Oh Señor, ayúdanos. Queremos vivir para agradarte. Queremos temblar a tu palabra, Señor. Queremos con nuestras vidas mostrar cuán reverente es tu palabra para nosotros, cuán importante y trascendental es ella para nuestra vida. Señor, que no solo nos llenemos de conocimiento, sino que demos lugar para que ella transforme nuestro carácter, nuestra naturaleza, nuestra vida. Y todo, Señor, para su gloria, para su honra y para su alabanza. Muchas gracias, Señor. Oro por toda la iglesia, para que tú nos bendigas, nos ayudes, nos perdones, y como decía el apóstol Pablo, que tu gracia, Señor, sea con todos y cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanitos, Dios los bendiga.